En este video vamos a ver la definición del conjunto de los números reales y los subconjuntos que conllevan el conjunto de los números reales. Lo primero que tenemos que definir es qué son los números reales. Los números reales es un conjunto que está conformado por los números racionales y los números irracionales. En este caso, los números reales se representan con una letra R. La connotación que tenemos para los números reales es una letra R. ¿Qué conforma o cuáles son los valores que forman los números reales? Los números reales están conformados por 4 subconjuntos. En este caso, el primero de ellos que vamos a nosotros abordar son los números naturales. Los números naturales están formados por el 1, 2, 3, 4, 5, de manera infinita, hasta el número más grande que ustedes conozcan. ¿Cuál es la finalidad o con qué finalidad se crearon los números naturales? Los números naturales fueron creados por el hombre por la necesidad que presentaron estos de poder contar aquello que poseían. Los números naturales sirven para contar. Empiezan a partir del 1, porque no contamos lo que no poseemos, es decir, no puedo decir que tengo 0 pesos o 0 caballos o 0 perros, entonces cuento a partir de lo que poseo, por eso empezamos a partir del 1. En este caso, una de las características que puede llegar a tener el conjunto de los números naturales es que es un conjunto que tiene principio, comienza en el 1, no tiene fin, es un conjunto infinito hacia la derecha. Los números empiezan a crecer hasta el número más grande que ustedes conozcan. El siguiente conjunto que nosotros tenemos es el conjunto de los enteros. Los enteros se representan con una letra Z. Los números enteros vienen desde menos infinito, quizás pasando por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y yéndose al infinito. En este conjunto, si ustedes lo notan, este 1, 2 y los números que están hacia acá son todos estos valores, son los números naturales. Entonces los números enteros están conformados por los números naturales. Y esta sección a partir del 0 hacia acá, el menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos infinito, se les conocen como inversos aditivos. En el caso del conjunto de los números enteros, tengo o posee el 0 dentro de sus valores. Este conjunto se define como el conjunto de los naturales más el inverso aditivo. En él podemos encontrar números negativos que también se le conocen como números deudos. ¿Cómo fueron creados los números negativos? Cuando el hombre se vio la necesidad de representar las pérdidas, no solamente lo que poseía, sino también aquello que perdía. Por ejemplo, si tenía 2 vacas y vendía 2 vacas, pues se quedaba en ceros. Si tenía un caballo y perdía un caballo, pues se quedaba en 0. En el caso del conjunto de los enteros, es un conjunto infinito. Una cuestión que tenemos que recordar aquí es la siguiente: todo número natural es un número entero, pero no todo entero es natural. Los únicos números enteros que son naturales son los positivos, los negativos no se consideran naturales. Otro conjunto que tenemos es el que estamos representando con la letra Q. En este caso vamos a ver por aquí todos los números que podemos representar como una fracción, considerando lo siguiente: en la fracción b tiene que ser diferente de 0. Los números racionales, que se representan con una Q mayúscula, todos los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, tiene la característica que es la representación del cociente. Un cociente es una división del cociente de 2 cantidades enteras. ¿Qué significa? Que en él podemos encontrar fracciones positivas, negativas, incluso cantidades decimales, porque recordemos que la fracción, como es una división, a la hora de dividir podemos obtener resultados en decimales.
Los decimales se caracterizan por ser decimales de tipo finitos y decimales de tipo periódicos. Por ejemplo, un tercio, que es un número que es racional, lo puedo escribir así, 0.333333. Este 3 se le llama periodo y esa línea encima significa que el número se repite infinitamente. Por ejemplo, si tengo un cuarto, su representación decimal es 0.25. Este tipo de decimal que termina o que finaliza se le llama decimal finito, a este periódico infinito. Entonces, hay fracciones, por ejemplo, 4 medios, que dan entero. Entonces, no siempre las fracciones o las divisiones son decimales, también hay fracciones que son enteras. Una cuestión aquí, si yo tengo un número entero, por ejemplo, el 3 es un número entero, ¿cómo puedo deducir si ese 3 se puede convertir? Este es un entero, es parte de la z o es parte de los números de la z y también es un número natural. Pero ¿se habrá una manera de que lo pueda convertir a fracción? Sí la hay. Si yo tengo un entero y lo quiero hacer un número racional, tan solo basta con que le pongamos un 1 en la parte de abajo. Esto significa que todo entero es racional. Si a estos números yo les pongo un 1 abajo, ya se hicieron fracción. Pero no todo racional es entero. Solamente son enteros las fracciones que dan exacto. El último conjunto de números que nosotros tenemos por aquí es el de la Q', también llamados decimales infinitos no repetitivos. En este caso no puedo ponerle como una fracción porque los números racionales no se representan a través de fracciones. Entonces lo que nosotros podemos deducir con ello es que los decimales infinitos no repetitivos entran, por ejemplo, todas las raíces que no son exactas. Una raíz de 2 es un número irracional. El pi, que nunca lo vamos a ver escrito en forma de fracción, es un número irracional. El número de Euler, todas las raíces que no sean exactas son números irracionales. Esto quiere decir que los números que son, por ejemplo, naturales, enteros o racionales no entran dentro de los irracionales y por lo tanto ningún número irracional es racional, entero o natural. Se los voy a demostrar en un pequeño dibujo que tengo por aquí, que lo vamos a representar en un diagrama. Si yo tengo este diagrama, este es el conjunto de los reales. Por ejemplo, el primer conjunto que vimos fue el conjunto de los naturales. Los naturales, en este caso, recordemos que son del 1 al infinito. Luego tenemos el otro conjunto, que es el de los enteros. Esto quiere decir que todo natural es entero, pero no todo entero es natural. ¿Por qué? Porque el círculo que está en moradito no está dentro de los rojos, pero sí, eso sí, el círculo rojo está dentro del morado. Eso quiere decir que natural es entero, pero no todo entero es natural. Luego tenemos a los números racionales. Los números racionales, los vamos a agregar, están de este lado. Eso quiere decir que todo natural es racional, todo entero es racional, pero no todo racional es entero y no todo racional es natural. Y por último tenemos a los números irracionales que están de este lado, que no tienen como una relación entre ellos, pero que son parte de los números reales. Si yo tengo, por ejemplo, unas cantidades por aquí, voy a poner aquí las letras N con el color que las agregué, Z, Q y Q'. Voy a poner unos números de este lado, un pequeño conjunto, y los vamos a clasificar en el valor que les corresponde. Por ejemplo, una raíz de 5, menos 8, 0, 6pi, 2, el 47, la raíz de 25, menos 8.3333, 0.75,
uno último. 2/5. ¿Cómo los clasifico dentro de del conjunto que le corresponde? Recordemos que habrá números que vamos a repetir en algunos conjuntos. Por ejemplo, la raíz de 5, si yo la saco en la calculadora, no me da entera, me da decimales. Por lo tanto, si una raíz es decimal, es un número irracional. Y si es irracional, no lo puedo escribir en ninguno otro. El -8 es un número entero, es decir, es exacto, pero es negativo, entonces lo voy a colocar aquí. Y si es entero, también es racional, entonces también lo coloco aquí. No lo puedo poner en las naturales porque no puedo decir que tengo -8 vacas. Entonces el -8 solamente es entero y racional. El 0 es un número entero, si recuerdan, acá lo colocamos en los números enteros. Entonces el 0 es entero y si el 0 es entero, pues también es racional. No es natural porque no cuento lo que no poseo. El pi es un número irracional, por lo tanto va aquí. Y si va en los irracionales, no lo puedo escribir en los otros. El 2 es un número exacto, entero, positivo, por lo tanto es natural. Puedo contar 2 vacas, 2 perros, 2 chivos, 2 colores, etc. Si es natural, es entero y si es entero es racional. Ven que este lo repetí en 3 conjuntos. 47 también es positivo entero, entonces es natural, es entero y es racional. La raíz de 25 es 5, entonces no es un número irracional porque es una raíz que me da exacta. Entonces si la raíz de 25 es entera y es racional. El -8.33333333 y le siguen los decimales, este número indica que el 3 se repite infinitamente, no es entero, aunque sea negativo. Es solamente un número que yo voy a clasificar dentro de los racionales porque es decimal. 0.75 también es un valor decimal finito a diferencia de este. Ese 0.75 lo puedo escribir como 3/4 en una fracción. Entonces los números finitos y los decimales periódicos se pueden escribir como un número racional, es decir, como una fracción. Y 2/5 también es un número racional. Algo así es como nosotros clasificaríamos las cantidades para meterlas en el conjunto que le corresponde.